Hola, mi nombre es Candy y a continuación explicaré una parte del código de nuestro reloj analógico que creamos. Bueno, nosotros iniciamos declarando el paquete a que va a pertenecer la clase reloj analógico. Los paquetes son útiles para organizar y estructurar el código en Java. También vamos a importar las clases y paquetes necesarios para el programa. Tenemos por ejemplo el Java Borderlaw que se utiliza para organizar los componentes de interfaz gráfica. También tenemos el util calendar y el util Gregorian calendar que se utilizan para trabajar con fechas y horas. También el Java SWI que nos va a proporcionar clases para la construcción de la interfaz gráfica del usuario. Bueno, acá tenemos esta línea que define una clase llamada reloj analógico que extiende la clase JPanel. Esto significa que el reloj analógico es un tipo especializado de panel que puede contener otros componentes en una interfaz gráfica. También declaramos las variables de instancia para almacenar las horas, los minutos, segundos, milisegundos y un JLabel para mostrar la hora digitalmente. Acá tenemos el constructor de la clase reloj analógico. A continuación tenemos la línea setLawYaw que establece el diseño del panel como Borderlaw que es el que organiza los componentes en 5 regiones: norte, sur, este, oeste y centro. Creamos un nuevo JLabel para mostrar la hora digital y la configura para que esté centrado horizontalmente. Luego añade este JLabel al panel en la posición sur. A continuación vamos a crear un objeto llamado timer que ejecutará el código dentro del bloque lambda cada milisegundo. Este código actualiza el tiempo llamando al método actualizar tiempo. Actualiza el texto del JLabel como la hora actual formateada y luego repinta el panel para mostrar los cambios. A continuación tenemos el método llamado actualizar tiempo, el cual es privado, lo que significa que solo puede ser accedido dentro de la clase en la que está definido. No debe haber ningún valor, pero actualiza el estado interno del objeto reloj analógico en el tiempo actual. Aquí creamos un nuevo objeto calendar utilizando la clase Gregorian calendar. La clase calendar es abstracta, por lo que necesita una implementación correcta como Gregorian calendar para ser instanciada. Este objeto representa la fecha y la hora actuales en el calendario. También obtenemos la hora del día actual del objeto calendar creado anteriormente y utiliza el método get para obtener la hora actual en formato de 24 horas. El valor se asigna a la variable horas. Aquí se obtienen los minutos actuales del objeto calendar utilizando el método get con calendar.minute como argumento. El valor se asigna a la variable minutos. Esta línea obtiene los segundos actuales del objeto calendar utilizando el método get con calendarSecond como argumento. El valor se asigna a las variables segundos. Y por último tenemos se obtienen los milisegundos actuales del objeto calendar utilizando el método get como calendar.milisegundo, milliseconds como argumento. El valor asigna a la variable milisegundos. Bueno, en resumen, este método actualizar tiempos utiliza el objeto calendar para obtener la fecha y la hora actual, y luego asigna estas unidades de tiempo a las variables correspondientes en la clase reloj analógico, y esto asegura que el reloj está siempre sincronizado con el tiempo actual. Bueno, continuamos con la explicación del código.
El override, esta notación indica que estamos sobreescribiendo el método PyComponent de la clase base. En la siguiente línea donde dice que protected void PyComponent de la clase GraphicC, este método se llama automáticamente cada vez que el panel necesita ser repintado, toma como objeto graphics como argumento que se utiliza para dibujar en el panel. Después tenemos el super.PyComponent. Este llama al método PyComponent de la clase base, en este caso la clase JPanel. Esto hace para asegurarse de cualquier trabajo o el dibujo que se haga ahí se necesite para que se realice correctamente. Después tenemos los siguientes tres líneas de código que son el in radio, el in x centro y la y centro. El in radio, en este método, en este se calcula el radio del círculo de reloj como la mitad del ancho o la mitad de la altura del panel, lo que sea del menor. El in x centro calcula la coordenada x del centro del panel. El in y centro calcula la coordenada del centro del panel, en donde tomamos la altura y la dividimos entre 2. En las siguientes 4 líneas tenemos el color, el óvalo y dibujamos el draw oval. En el g.setColor escogimos el color white, que es el que establece como el color de relleno, que sería blanco. Después tenemos el g.fillOval, que lo calculamos con el x centro menos el radio y también el y centro menos el radio, y luego tenemos 2 por el radio y 2 por el radio, que este dibuja un círculo relleno que representa la esfera del reloj. En la siguiente tenemos que es el setColor, que en esta establece el color del trazo como negro, y el drawOval, que también tenemos aquí lo que es el x centro menos el radio, y multiplicamos 2 por el radio y también el 2 por radio, que es el que dibuja el contorno del círculo que representa la esfera del reloj. Este se crea la base del reloj, es decir, la esfera y el borde negro. Después tenemos la siguiente línea de código, que tenemos el buffer4, que este dibuja las marcas de las horas alrededor del borde del círculo del reloj. Tenemos el doble ángulo, que lo calculamos con el mat.toRadians, que es el i más 1, que lo multiplicamos por 30 menos 90, que este calcule el ángulo para cada marca de hora, es decir, que este incrementa 30 segundos por hora, es decir, 360 grados entre 12 horas. Después tenemos el in, x marca es igual a x centro más in, donde el radio se multiplica por 0.8 y tenemos el coseno del ángulo, que es el que calcula más o menos la coordenada de x en la hora que se está utilizando. Es como trigonometría, ya que tenemos que el factor de la escala del 80% del radio. Después tenemos el in, y marca, que es igual a centro más in, después radio por 0.8 por mat, el seno del ángulo. Este calcula la coordenada y de la marca de hora de manera similar a la coordenada x. Después tenemos el g.drawString, que tenemos el integer.toString, que es el que dibuja el número de hora en la posición calculada. En las siguientes 3 líneas tenemos lo que serían los ángulos de las agujas de los segundos, minutos y horas respectivamente. El ángulo de los segundos se calcula multiplicando los segundos actuales por 6, es decir, 360 grados entre 60 segundos. El ángulo para los minutos se calcula de la manera similar, multiplicando los minutos actuales por 6. Ahora para las horas el cálculo es un poco más complejo, porque se toma el módulo de las horas actuales respecto a 12. Para obtener el formato de 12 horas se suma la fracción de los minutos sobre 60, para obtener una aproximación más precisa que la posición de la aguja de las horas en relación
con los minutos y luego este se multiplica por 30, es decir, 360 grados entre 12. Después tenemos lo que serían las líneas que dibujan las manecillas o las agujas del reloj. Para cada manecilla se establece el color correspondiente. En este caso yo le puse azul para las horas, verdes para los minutos y rojo para los segundos. Se utilizan las coordenadas del centro del panel, que es X centro y Y centro, junto con las coordenadas calculadas de los extremos de las agujas para calcular las líneas que representan las manecillas del reloj. Y esto sería toda la explicación de lo que sería el reloj analógico. Gracias. Hola, mi nombre es Vidal Mesa Matus y voy a explicarles en este video cómo se creó lo que es el reloj digital. Y pues bueno, como ven, ya estamos en el NetBeans y pues bueno, vamos a comenzar a explicarles el siguiente código, que se trata de una aplicación en Java, que pues es un reloj digital que utilizamos la biblioteca Swing. Y pues el objetivo de este video es explicar cómo se construye el reloj digital y cómo se actualiza pues en tiempo real. Entonces vamos a comenzar con el video. Vamos a comenzar explicándolo de la manera más clara para que comprendamos cómo elaboramos el siguiente. Como ven, ya estamos en NetBeans y pues tenemos lo que es el paquete de reloj y pues importamos la biblioteca de Swing y entonces pues lo implementamos. Implementamos el import Java Swing, import Java AdBlueTech, punto asterisco, import Java Time Local Time, que bueno, esto más adelante vamos a explicarlo mejor. Importamos lo de Java Util Timer, punto util, punto timer, import Java Util, punto timer task. Y pues bueno, muy importante en esto porque la importación de las clases para la Swing y los paquetes son muy importantes para estos. Entonces bueno, aquí definimos lo que es una ventana Gframe que pues muestra la hora digital y configuramos el tamaño y la disposición, pero pues primero que nada tenemos que nuestra clase es reloj, que extiende de un Gframe. Entonces ahora en esto pues tenemos lo que es nuestro constructor. El constructor, por ejemplo, en esta clase se extiende de Gframe y representa una ventana de la aplicación que es un constructor, y aquí es donde se configuran los paneles para mostrar las horas, los minutos y también los segundos, que también se establece como un temporizador para actualizar la hora en cada segundo. Entonces aquí lo que tenemos en este constructor es eso, básicamente, que aquí configuramos los paneles para actualizar, primero para mostrar, ¿no?, las horas y los segundos. Entonces tenemos root, aquí tenemos un objeto, creamos el objeto dentro de nuestro constructor y tenemos lo que es el set reference size, tenemos la dimensión, como les decía, vamos a asignar los paneles para las horas, para los minutos y para los segundos. Entonces después de esto tenemos lo que es bueno, seguimos implementando y para esto tenemos lo que es permíteme, y ok, perdón, me estaba enredando un poco, pero tenemos la clase Digital Pane, que pues bueno, en esta se presenta un panel que muestra un dígito del 0 al 9, y cada panel se actualiza con el dígito correspondiente. En el método paintComponent pues tenemos que se encarga de dibujar el dígito, mientras que el drawSet
pues se va a utilizar para cada segmento del dígito en función del número pues que vamos a mostrar, ¿no? Entonces por eso tenemos lo que es nuestro método paintComponent. Básicamente pues para esto sirve. Entonces esto es lo que hace nuestra clase reloj. Después tenemos lo que es nuestro private void update clock, que bueno, esto es básicamente, aquí lo vamos a explicar, que obtenemos la hora actual usando la clase local time. Como les había comentado en un principio del video que esto nos iba a servir más adelante, pues bueno, la clase local time pues es para obtener nuestra hora actual, y también en este método se va a actualizar los dígitos de la hora en los minutos y los segundos a los que corresponden. Entonces básicamente para esto tenemos, y más abajo tenemos esta clase que es digit panel, que también extiende de gpanel. Entonces tenemos lo que es el private share, el dígito, y en esta clase vamos a definir un panel personalizado para mostrar un dígito. Entonces pues aquí tenemos, y el método paintComponent pues dibuja el dígito en función del recibido. Entonces aquí básicamente vamos a generar lo que sería vamos a personalizar el panel para mostrar un dígito, y por lo consiguiente en el método dibuja el dígito que nos ha recibido, ¿no? Entonces tenemos el método drawSegment. Aquí tenemos private mode drawSegment, que pues aquí vamos a hacer las implementaciones para dibujar cada segmento del dígito. Entonces al ejecutar el programa pues se van a ver los dígitos de la hora, los minutos y los segundos. Entonces en este método pues es para dibujar cada segmento del dígito, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es las implementaciones de todos. Y pues bueno, después de ya implementarlos, solo nos queda ejecutar para ver el resultado de nuestro reloj. Y pues bueno, este programa nos va a mostrar, cuando lo ejecutemos, nos va a generar una ventana con los dígitos de la hora, los minutos y los segundos. Cada segundo se actualiza automáticamente para mostrar pues la hora actual. Entonces tenemos que ver, digamos, ¿no? Y pues en conclusión, pues la aplicación es una forma visual y fácil de leer la hora en forma digital. Y pues en este video pues utilizamos los componentes de Java Swing y el paquete del tiempo para que esto llegase a funcionar, ¿no? Entonces vamos a proceder con lo bueno, que sería ejecutar, y vamos a ver cómo nos muestra nuestro reloj para pues que veamos cómo es, ¿no? Y pues bueno, esperamos. Y pues bueno, ya tenemos lo que es nuestro reloj. Como pueden observar, nos muestra la hora, que en este caso son a las 0 horas con 27 minutos, y los segundos se van actualizando al tiempo actual, a la hora actual que se requiere. Entonces vemos que nuestro reloj es funcional, nos da la hora en los números correctos. Y pues bueno, de mi parte es todo. Los dejo con el reloj unos segundos para que puedan disfrutar del video, y espero que sea claro, y espero lo disfruten. Agradezco su tiempo, su atención. Muchas gracias.